Hola, amados hermanos y amigos. Una vez más estamos aquí para dar una nueva enseñanza de la palabra de Dios. Bienvenidos a su iglesia del reino, iglesia que va a estar funcionando a través de las redes sociales y que está dirigida a aquellas personas que por alguna u otra razón no pueden asistir a una congregación porque bien sea que estén enfermos, recluidos en algún sitio o que estén presos, pero a través de esta red social usted va a poder tener acceso a el conocimiento de la palabra de Dios y a su vez usted va a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias a Dios por darnos la bendición y el privilegio de poder tener la tecnología a nuestro alcance, que así Dios lo ha permitido para que nosotros podamos hacer uso de ella para bendición de los oyentes. Y asimismo, bueno, vamos a entrar de lleno en la enseñanza de hoy. La semana pasada, o la clase pasada, estuvimos viendo los principios de la palabra de Dios, y así se va a llamar esta serie, Principios de la Palabra de Dios. Y el primer principio que vimos se llama dividir la palabra de Dios, o la palabra de Dios se divide. Sí, estoy bien. La palabra de Dios se divide. Y estuvimos viendo, basados en Hebreos, en el capítulo 4, verso 12, de que el apóstol Pablo explica, inspirado por el Espíritu Santo, de que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora bien, cuando nosotros decimos que la palabra de Dios parte el alma del espíritu, estamos queriendo decir que siempre la palabra de Dios separa la parte más externa de la parte más interna. Y esa parte más externa, más de afuera, es la que nosotros llamamos carne. Y la parte interna es la que nosotros llamamos espíritu. Amén. Y entonces en esa parte externa es donde nos vamos a concentrar hoy, donde nos vamos a enfocar hoy para explicar el significado o el principio de esta carne, ¿verdad? Y que al entenderlo bien, nosotros vamos a poder trazar bien la palabra de verdad. Así que bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias, en la carta de segunda a los Corintios, en el capítulo 1, en el verso 17 al 20, como lo tenemos acá registrado, ¿verdad? Segunda de Corintios, en el capítulo 1, en los versos 17 al 20. Y vamos a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice así. Dice así. Así que al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por vosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz en nuestras vidas. Gracias
por darnos el privilegio y la oportunidad de poder estar juntos, los oyentes conmigo, para recibir de ti la revelación de tu palabra y el conocimiento de tu palabra, para que todos podamos crecer así en la gracia y en el conocimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias, bendice tu palabra en cada corazón. Oh Dios, que la luz de tu conocimiento y de tu sabiduría resplandezca en nuestros corazones, para tu gloria y tu honra, por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, tal como acabamos de leer, ¿verdad? Si nosotros vamos al principio de que la palabra se divide, entonces debemos hacer exactamente lo mismo con esta palabra que estamos leyendo hoy, ¿verdad? Entonces tenemos que trazar. Y el apóstol Pablo aquí nos ayuda en esto de una manera remarcable, de una manera muy útil, para que nosotros ni siquiera tengamos que hacer un gran esfuerzo, solamente dejar que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos guíe a toda verdad. Amén. Dice aquí el apóstol Pablo, dice, así que al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne? Oiga bien, pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Y aquí es donde nos vamos a centrar. Él dice allí, el apóstol Pablo dice allí, que cuando se va a hacer algo según la carne, lleva implícito un sí y un no. ¿Verdad? Entonces, nosotros dijimos que, ok, si dividimos la carne del espíritu, nos vamos a dar cuenta de que en la carne, de acuerdo a lo que nos explica el apóstol Pablo, hay, ¿qué cosa? Lógico, sí y no. Wow, sí y no, ¿se da cuenta? Pero no está diciendo que son dos partes separadas. Está diciendo que estas dos cosas pertenecen a la carne. No es que el no pertenece a la carne y el sí pertenece al espíritu. No. Él está diciendo que en la carne están las dos reunidos. Está un sí y un no. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que la carne en sí está dividida. Por eso fue que en el principio anterior vimos el principio de que la carne se divide. Cuando hablamos de la carne, hablamos siempre de una parte que está más afuera y otra parte que está más adentro, que la denominamos el espíritu. Entonces, en la carne, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo acá, hay un sí y no. Dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. O sea, no es conforme a la carne. Porque si fuese conforme a la carne, fuese un sí y no. Ahora bien, ese sí y no no es otra cosa sino que duda. En inglés lo llaman hesitation. Es dos pensamientos a la misma vez. Es mezclar cosas. En fin, la carne, aunque se dice que es una sola, está intrínsecamente dividida en dos. Y entonces por eso dice aquí que, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. No hay contradicciones en otras palabras, porque si yo digo una cosa hoy y mañana digo otra, ¿qué es eso? Carne. Cuando nosotros vemos que un político promete y dice, no, que voy a hacer esto, y entonces
cuando pasan algunos días cambia de opinión. No, ya no lo voy a hacer. ¿Qué es eso? Carne. ¿Verdad? Es sí y no. Ahora, ¿en qué puede terminar eso? De acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, eso nunca termina bien. Cuando se hacen las cosas según la carne, esto nunca termina bien. Ahora bien, dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no. En otras palabras, nosotros no hemos venido a ustedes según la carne, mas ha sido sí en Él. Ah, sí, ¿se da cuenta? Que en el Señor es sí, en Él. En la carne hay una división intrínseca aquí. Aquí vemos la división. Sí y no. Pero en el Espíritu no hay división. Es sí. Y luego continúa diciendo, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que por vosotros ha sido predicado, por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. En otras palabras, es sí y amén. Ahora usted dirá, bueno, pero parece que aquí también está dividido. No, porque amén lo que significa es así sea. Así que no está contradiciendo en absoluto el sí, porque es sí en Él y en Él son las promesas de Dios, sí y amén, lo cual significa así sea. Amén, hermanos. Por lo tanto, podemos ver aquí la base de lo que es este principio de que la carne se divide. Ahora, hay muchos versos bíblicos que yo puedo compartir con ustedes. Los voy a colocar aquí mismo en la pantalla, en el generador de caracteres de la computadora, para que ustedes tengan esos versos bíblicos a la disposición. Pero yo voy a ir de lleno a leer algunos, para luego hacer una ilustración con algunas figuras, de manera que usted pueda ver ilustrado claramente este principio. Amén. Entonces, voy a buscar allí en Génesis, en el capítulo 2, en el verso 24, vemos que en el Génesis, cuando el hombre y la mujer fueron formados del polvo de la tierra, cuando el hombre fue formado del polvo de la tierra, y se unieron, dice que en el verso 24 dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, esa sola carne está compuesta ¿por quiénes? Esa sola carne está compuesta por dos. ¿Quién son? El hombre y la mujer. Y la mujer. Ahora, ¿por qué yo los coloco acá de este lado? Porque eso es lo que me dice la Escritura, que los dos son una sola carne. Entender este principio es el que me va a ayudar a entender entonces quién está de este lado. Si yo puedo identificar que el hombre y la mujer, cuando estaban separados, se unieron otra vez, quiere decir que ahora los dos son una sola carne. No puedo poner el hombre aquí o la mujer acá. ¿Por qué? Porque debemos aprender a trazar bien la palabra de verdad. Cuando nosotros leemos en Génesis, en el capítulo 1, en el verso 26, dice la palabra de Dios, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No dice hagamos al hombre y a la mujer. Dice hagamos al hombre
conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Dice, varón y hembra los creó. Ahora bien, dice, varón y hembra los creó. Pero estos dos, varón y hembra, eran una unidad. No había diferencia, no había separación entre ellos. Porque el hombre era varón y hembra. Porque fue creado espíritu. Pastor, ¿y por qué usted dice que fue creado espíritu? Sí, la Biblia misma nos los enseña. Porque cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? En el capítulo 1, no especifica mucho qué sucedió hasta que llegamos al capítulo 2. Cuando llegamos al capítulo 2, comenzamos a entender el proceso. Y mire bien cómo dice. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora bien, en el verso 4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creadas. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Fíjese bien, Dios hizo todo lo que hizo anteriormente, dice, antes que fuese en la tierra. ¿Qué significa esto? Que todo lo que Él creó primero lo hizo espiritualmente. Él hizo toda la maqueta, todo el dibujo, todo ya estaba todo perfectamente hecho y creado en el espíritu, primeramente, ¿verdad? Por eso dice aquí, dice, antes que fuese en la tierra. Dice, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. No había hombre para que labrase la tierra. Fíjese bien, ni siquiera el hombre. Ya el hombre había sido creado, ya había sido perfecto en la mente de Dios, ya estaba creado, ya había sido perfeccionado, pero todavía no estaba en la tierra. Ahora dice, entonces Jehová Dios formó. Fíjese bien, ahora ya no lo creó, sino que lo formó. Dice, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y fue el hombre un ser viviente. Ahora, si vemos entonces este principio de que la carne se divide, ¿qué debía suceder entonces al hombre? Porque dice que formó al hombre. Ahora, si usted tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Si había entonces uno físicamente, ¿qué era lo lógico que iba a suceder después? Que había que separarlo, había que dividirlo, ¿verdad? Por eso dice que Dios puso al hombre en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase, ¿verdad? Pero en el verso 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, etc. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del hombre fue tomada. Ahora bien, si entendemos
el principio de la división de la carne. Entonces, ¿dónde vamos a colocar al hombre cuando estaba indivisible? Aquí, ¿verdad? El hombre. El hombre. Entonces, vimos que Dios creó al hombre, varón y hembra, indivisibles, permanecían en una unidad. Pero después dice que lo formó del polvo de la tierra. Y una vez que lo formó, ¿qué pasó? Lo dividió. ¿Por qué lo dividió? Porque es carne. Amén, hermano. Entonces vemos que la creación fue hecha en dos etapas. Comenzó primero todo en el espíritu, Dios lo creó en espíritu y después lo formó del polvo. Entonces, cuando algo ya sale del área del espíritu, ya entonces es carne. Y si es carne, entonces automáticamente se divide. ¿Ya? Se divide en dos. Y ese es el principio que nosotros debemos aprender a entender de una manera bien clara, de que la carne siempre se divide, el espíritu permanece en unidad. Ahora bien, cuando nosotros vemos que estos dos funcionan a través de un principio, entonces cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios debemos entender este principio para poder trazar bien la palabra de Dios. En otras palabras, cuando nosotros veamos tres cosas en las Escrituras, ¿cuántas en realidad hay? ¿Cuántas en realidad hay? Dos cosas. Y usted me dirá, pastor, pero ¿y qué es eso? ¿Cómo van a ser 3, 2? Sí, porque vamos a poner el ejemplo con los dos árboles. Los dos árboles que estaban en el huerto del Edén. Dice la palabra de Dios que Dios puso un árbol que se llama ¿cómo? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice que puso otro árbol también, el cual es el árbol de la vida. Y fíjese usted bien. ¿Por qué colocamos el árbol del conocimiento del bien y del mal en carne y el árbol de la vida en el espíritu? Porque el de la vida claramente me muestra que es uno solo. Por lo tanto, si está indivisible, representa el espíritu. Pero el otro es divisible y entonces representa la carne. Ahora, ¿cuántos árboles hay? 2 árboles. ¡Wow! ¿Sí? 2 árboles. Pero generalmente a nuestra vista nosotros vemos 3. Decimos, bueno, el del conocimiento del bien, el del conocimiento del mal y el del conocimiento de la vida. Pero no, esa no es una manera sabia de trazar la palabra de Dios. Porque cuando nosotros vemos acá que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, se está refiriendo entonces a carne, tal como el apóstol Pablo nos los explica en los versos que leímos en 2 de Corintios, cuando dice que es que acaso lo que yo pienso hacer, lo pienso hacer según la carne para que haya en mí sí y no. Bueno, el sí y no corresponde al árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Entonces los dos están unidos, son una sola carne, pero contiene 2 cosas. Hombre, mujer, bien y mal. Amén. Entonces, todo lo que esté más hacia afuera, más externo del espíritu, siempre se divide. Y eso es un principio que lo vemos en la naturaleza. Vemos que cuando una planta empieza a crecer, el tallo siempre es uno. Y entonces después viene pan y se divide. Ya cuando
se divide, después esa rama es una sola, y después vuelve y se divide. Así también, esta es la raíz, y cuando sale, viene y se divide. Y entonces esa división sigue haciendo otra subdivisión, etcétera, etcétera. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, por su palabra, por sus riquezas, por su sabiduría. Amén. Y en toda la palabra de Dios vamos a ver este principio. Por ejemplo, la misma Biblia, ¿verdad? Aplicamos el principio de dividir la palabra y la dividimos en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces el Antiguo Testamento, si entendemos esta palabra, ya vamos a entender que el Antiguo Testamento está dividido en dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? La ley y los profetas. Amén. Pero el Nuevo Testamento no está dividido en dos partes. El Nuevo Testamento es la gracia. La gracia de Dios. Entonces, incluso el Antiguo Testamento, que está dividido en dos, entonces representa carne. ¡Wow! ¿Qué es eso? Muchos estarán preguntándose, ¿carne? Sí, representa la carne. De hecho, cuando el apóstol Pablo habla de la ley, dice la ley del pecado y de la muerte. Porque era en función a la carne. La ley del pecado y de la muerte. Pero para nosotros ahora la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Nos ha dado vida abundante. Entonces él habla de la ley del Espíritu y la ley del pecado y de la muerte. Fíjense cómo incluso ahí hay una división. Dice la ley del pecado. Bueno, este lo acabo de agarrar ahorita. No lo tenía preparado, pero cuando usted entiende este principio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo le trae y le revela las cosas para que usted las pueda entender más claramente. Amén, hermanos. Dice la ley del pecado y de la muerte. Y de la muerte. Y entonces esta es la ley del Espíritu de vida. Es uno solo, ¿ves? El Espíritu de vida. Amén, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor, que nos enseña a través de su palabra siempre. Amén. Entonces, vemos que entonces está compuesto por la ley del pecado y de la muerte y la ley del espíritu de vida. Ahora, ¿cómo fue escrito? Incluso hasta en eso podemos ver la división. Y cómo podemos ver que la carne está dividida. Porque el Antiguo Testamento, de acuerdo a los historiadores y a los que conocen bien del asunto, dicen que fue escrito en el hebreo y arameo. Wow. Pero el Nuevo Testamento fue escrito solamente en griego. En griego. Entonces por eso vemos aquí una vez más el principio que se cumple. Y donde quiera que usted haga esa división y usted vea carne, usted va a entender que hay una dualidad allí. Pero si usted no ha aprendido a trazar bien la palabra de verdad, no ha aprendido a dividir bien la palabra de verdad, no ha aprendido a partir bien la palabra de verdad, usted puede estar confundido y puede estar viendo tres donde solamente hay dos. Entonces, por eso el número dos es número de la carne. El número 2 es número de la unidad de la carne. Vamos a decirlo así, unidad de la carne. Unidad de la carne. El número de la unidad de la carne. ¿Por qué? Porque donde quiera que usted vea 2, entonces ahí realmente es 1. ¿Ve? Pero si usted ve 3, realmente ahí es 2. Realmente ahí es 2, porque no son el árbol del conocimiento del bien y el árbol del conocimiento del mal y el árbol de la vida. No, es el árbol del conocimiento del bien y del mal es 1. La ley y los profetas es 1, es el Antiguo Testamento.
La ley del pecado y de la muerte es una, ¿verdad? Y fue escrito en hebreo y arameo, todo el Antiguo Testamento. Amén. Realmente, hasta cuando Cristo estuvo orando en el monte, allá, que estaba con los discípulos, no recuerdo, creo que fue en Getsemaní o en el monte de los olivos, dice que se le aparecieron Moisés y Elías, uno a cada lado. Y entonces los discípulos dijeron, maestro, hagamos 3 enramadas. Fíjese bien, cuando usted no entiende bien los principios de la palabra, no traza bien la palabra de verdad, ¿cómo se confunde? Ellos dijeron, bueno, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y el Señor lo reprendió. Y entonces hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, a él oí. Entonces Jesús, este es a quien hay que oír, es el Espíritu, espiritualmente. Y en el otro lado estaba Moisés, ¿y quién más? Y Elías. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Amén, hermanos. Mire, Moisés y Elías. Entonces, Moisés y Elías, ¿qué representan? A la ley, Moisés, mire, la ley, y Elías, los profetas. La ley y los profetas. El pecado y la muerte. El hebreo y arameo. Amados hermanos, esto es un tesoro cuando nosotros lo aprendemos y lo entendemos. Porque es como cuando dice el apóstol Juan, que vio allí en Apocalipsis, que vio el cielo abierto y entonces vio el arca del pacto allí. Es como que se abre tu entendimiento y comienzas a entender muchas cosas en la palabra de Dios. Amén, hermano. Entonces, así hay muchos otros ejemplos. Vamos a continuar aquí. Yo voy a borrar aquí esto, pero gracias a Dios por la tecnología, amén, que usted puede retroceder el video si quiere repasar esto. Ok, seguimos entonces, aleluya, gloria a Dios. Mire, cuando Jesucristo, hay muchos versos allí, muchos versos que podemos compartir con respecto a esto, pero voy a tratar de decirlos de memoria, lo que me acuerdo. También voy a colocar los versos bíblicos para que usted tenga el aporte de la palabra, el soporte de la palabra de Dios. Amén. Por ejemplo, cuando Cristo se reunió con sus discípulos en la última cena, Él agarró ¿qué cosa? El pan. ¿Qué representa el pan? Él mismo lo explicó, dice, esto es mi cuerpo. Entonces, el ser humano, ¿verdad?, está dividido en la cabeza y el cuerpo. Entonces, Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, que representa también la palabra de Dios, porque es el pan vivo. Él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él dice que ese pan, Él lo partió. Amén. Entonces el pan, vamos a ver si, yo no soy muy buen dibujante, pero voy a tratar de hacer un pancito aquí. Partido. Un pancito aquí, vamos a hacerle esta caída aquí. Él lo partió. ¿Por qué parte el pan? Porque es el cuerpo, es la carne lo que se parte. Ahora, de este otro lado dice, y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Se puede dividir la copa? No. Cuando dice la copa, por supuesto, se refiere a lo que está dentro de la copa. Se refiere al contenido, no al envase. Entonces, el vino representa la vida, tal y como lo vimos también en el árbol de la vida. ¿Verdad? Y el pan por representar carne es lo que se puede dividir. Por eso él sabía que iba a morir. Aleluya. Él sabía que iba a morir. Porque cuando él vino,
bajo la ley, ¿verdad? Vino a cumplir la ley. La palabra de Dios era bien clara. El apóstol Pablo lo explica, dice, porque la ley es el que da poder al pecado. Y el pecado es el aguijón de la muerte. Entonces dice, lo dice de forma contraria, dice, la muerte, el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado la ley. Él sabía que todo eso, como representa carne, iba a llevarlo directamente a la muerte. Y él no se iba a oponer porque él vino precisamente a morir por nosotros para que todos nosotros no tuviésemos que hacer todas las obras de la ley, sino que la justicia de la ley nos fuese dada por medio de la muerte, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Amén. Entonces, nosotros que no andábamos buscando por esfuerzos de carne ni de obras, la justicia de Dios se nos fue dada gratuitamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Wow, eso es algo maravilloso. Es grandioso lo que Él ha hecho por nosotros. Pero conociendo estos principios, aún vemos más cuán perfecto fue todo lo que Dios hizo a través de su palabra, ¿verdad? Y que como todo concuerda de principio a fin. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces el pan se divide, la copa no se divide, ¿verdad? Juan, el apóstol San Juan, él explica también en su primera carta, que dice que este es Cristo, que vino mediante, dice allí, agua y sangre. Yo voy a poner los versos más adelante, pero él lo dice así. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Dice. Y el Espíritu es la verdad. Entonces, el Espíritu, el cual es la verdad. Entonces vemos aquí que es exactamente lo que él explica en Juan 1. Dice, en el principio era el verbo. Aquí está el verbo, ¿verdad? El verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahora, ¿qué es el verbo? Es la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque estos dos también pueden estar del lado del Espíritu, ¿verdad? Pero vamos a hacer la explicación ilustrando cuál de ellos está más afuera. Entonces Dios siempre está mucho más adentro, el Padre. El Hijo está un poco más afuera. Entonces el Hijo es el verbo. Por eso es que el verbo es la palabra, la cual puede ser divisible. La palabra puede ser divisible. El verbo divisible. Vamos a ponerlo aquí. Ahora, ¿por qué puede ser el verbo divisible? Bueno, porque es el cuerpo de Cristo. Es Cristo todo. Es cabeza y cuerpo. Entonces, Jesucristo es la cabeza. O sea, Jesús es la cabeza. Es la cabeza. Y la iglesia, nosotros, la iglesia es su cuerpo. Entonces ahí vemos una vez más que el verbo estaba dividido en dos. Y así, amados hermanos, tantas figuras. Yo voy a poner algunas rapidito acá para que usted vea la riqueza del conocimiento de la gloria de Dios en esto, ¿verdad? Por ejemplo,
las tablas de la ley. Vamos a poner un ejemplo con respecto a las tablas de la ley. Bueno, no debía haber borrado esto. Vamos a colocarla aquí otra vez para que usted se ubique mejor. Carne y espíritu. Espíritu. Bueno, las tablas de la ley. ¿Qué pasó con las primeras tablas? Dice la palabra de Dios que cuando Moisés bajó del monte, vio que el pueblo estaba encendido en una idolatría. Y entonces Moisés, ¿verdad?, se enfureció y agarró y tiró las tablas. ¿Y qué pasó con las tablas? Se quebraron, ¿verdad? Entonces las tablas se quebraron. Vamos a poner una aquí, una tabla así. Vamos a poner que aquí estaba algunos escritos. Estas tablas se quebraron, ¿verdad? Como el pan, como el árbol del conocimiento del bien y del mal, como el sí y no. ¿Ves? Pero él volvió a subir al monte y dice la palabra de Dios que Dios le dio otras tablas. Entonces estas tablas sí que no se quebraron, sino que permanecieron en unidad. Entonces, ahí podemos ver, ¿verdad?, que cuando nosotros trazamos bien la palabra de verdad, vamos a ver que la carne es una unidad dividida. Amén. Es una unidad dividida. Porque se parte, se divide. Pero el espíritu siempre permanece en unidad. Gloria al Señor. Cuando el Señor hizo su primer milagro, Él explicó, bueno, no exactamente cuando hizo su primer milagro, pero en una de sus enseñanzas, Él explica, dice que los odres viejos, cuando usted le echa el vino nuevo a los odres viejos, ¿qué pasa? Los odres viejos se parten. Odres viejos se parten. Pero los odres nuevos, si echa vino nuevo en odres nuevos, los dos se conservan. Odres nuevos se conservan. Se conservan. Aleluya. Wow, es tremendo. Amén, hermano. Los odres viejos se parten y los odres nuevos se conservan cuando se coloca el vino nuevo en ellos. Pero los odres viejos, cuando se le coloca el vino nuevo en ellos, se parten. Así es que no puede haber mezcla entre la carne y el espíritu. No hay mezcla. Por eso el apóstol Pablo explica de que cuando es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia, ¿verdad? Vamos a poner aquí la gracia. Y si es por obras, ya no es por gracia, porque entonces las obras ya no serían más obras. Entonces vemos así muchos principios allí. Incluso podemos ver cuando Dios creó al mundo, dice que fueron hechos los cielos. O vamos a ponerlo de otra forma. La tierra, toda estaba compuesta por una parte que se llama tierra y agua, y la otra parte era viento. Ahora, ¿cuántos elementos hay? Sí, supuestamente nosotros podemos contar 3. Decimos que hay tierra, agua y viento. Pero ¿cuántos realmente son? Son 2. Uno es la parte que es la tierra, está en unidad, agua y tierra, y el otro está por encima, es el viento. Amén, hermano. Entonces allí podemos una vez más ver el principio de Dios en la creación.
Asimismo, podemos nosotros decir que esto corresponde a la conformación del ser humano, de acuerdo a la palabra, que somos cuerpo, sería tierra, agua, que sería alma, y viento, que sería espíritu. Por eso, la palabra que se traduce para espíritu en las escrituras siempre es la palabra viento. Amén. Porque es impalpable, es intocable. No puede tocarlo. Entonces, eso es lo que la palabra nos enseña y que todo concuerda perfectamente en las escrituras. Amén. Ahora, incluso en el libro de Apocalipsis, al final, también sigue mostrando este principio. Lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el Apocalipsis, el apóstol Juan dice que el primer cielo y la primera tierra, que era carne, ya no existía más, porque viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Que es espíritu. Y entonces él dice, y fueron abiertos libros. Fíjense que cuando dice libros, lo dice en plural. Generalmente siempre el conocimiento humano, el conocimiento terrenal siempre tergiversa porque no sabe trazar la palabra de Dios y piensa que es que son grandes computadoras con archivos de mensajes, de libros, de todos los registros de su vida, etcétera, etcétera. Bueno, Dios conoce todas esas cosas, no vamos a decir que no, pero cuando el apóstol Juan dice que fueron abiertos libros, lo pone en plural, porque todo lo que es más de uno ya es plural. Entonces quiere decir que los libros están divididos. Libros. Amén. Entonces quiere decir que esto tiene que ver con la carne. Y entonces dice que fueron juzgados todos los muertos por las obras, por sus obras, las cosas que estaban escritas en los libros, que son las obras. Esto corresponde al árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual es la ley. Entonces ellos fueron juzgados por la ley, porque ellos trataron de salvarse por sus obras, por sus esfuerzos. Todos los que trataron de alcanzar la justicia por sus propios esfuerzos fueron juzgados de acuerdo a los libros. Pero los que creyeron en Jesucristo nunca son juzgados por los libros. ¿Por qué? Porque solamente se verifica si están inscritos o no en el libro de la vida. Entonces aquí es el libro de la vida. Entonces, este libro de la vida corresponde al mismo árbol de la vida que estaba en el Génesis. Y estos libros corresponden también a los dos, a la unidad carnal que estaba ya en el Génesis, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, el conocimiento del bien y del mal no es otra cosa sino la ley. ¿Ve? Porque el apóstol Pablo mismo lo explica. Él dice, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero hacer, eso hago. Porque hay una ley en mis miembros que se opone a la ley de mi mente y me hace hacer lo que no quiero hacer. Esa es la ley del pecado y de la muerte. Entonces, por eso el apóstol Pablo, al principio, cuando leímos el verso donde basamos esta enseñanza, él explica de que es que acaso lo que pienso hacer, lo pienso hacer según la carne para que haya en mí sí y no. Entonces, ir a tratar de alcanzar una justicia por las obras es ir por la ley. Entonces, eso lo que significa es que vas a ser juzgado por los libros, vas a ser juzgado por el conocimiento del bien y del mal. Amén. En otras palabras, vas a ser juzgado por tu conciencia. Por eso la ley de Dios está puesta en los corazones del hombre como la conciencia, que es la que te acusa o te defiende de las cosas. Entonces, si estuviste tratando de alcanzar la justicia por tus propios medios, por no hagas esto, no hagas aquello, no vayas allí, si estás tratando de alcanzar la justicia, entonces por tus propios medios no la vas a alcanzar, porque por eso el pueblo judío no alcanzó lo que querían, porque iban tras
esa justicia a través de obras de la carne. Y Dios dice en su palabra que Él no quiere sacrificios, que Él lo que quiere es obediencia. Entonces, ¿cuál es la obediencia que nosotros debemos mostrar? Que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, dice el apóstol Pablo, dice, porque si creyeres, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros creemos, ¿verdad? Nosotros estamos mostrando que nosotros no pertenecemos aquí a los libros, sino que pertenecemos es al libro de la vida. Y en el libro de la vida no se va a buscar si usted hizo esto, aquello. Se va a buscar si usted estuvo inscrito allí o no. Amén. Si está inscrito en el libro de la vida, entonces usted es salvo. Ahora, ¿cuándo fuimos nosotros inscritos en el libro de la vida? De acuerdo a la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Solo que cuando alguien predicó la palabra de Dios, nosotros oímos y reconocimos la voz del pastor. Por eso dice Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y nada las arrebatará de mi mano. Amén. Por eso los que llegan hasta este punto, dice el apóstol Pablo, son más que vencedores. Porque están seguros de que ni la muerte, de que ni la vida, ni que ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni potestades, ni el diablo, ni nada, ni las puertas del mismo infierno van a prevalecer contra ellos. Porque son más que vencedores. Amén, hermanos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Amén. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que con este último ejemplo, ¿verdad? Damos por concluido esta clase, pero esto no es todo. Amén, hermanos. Esto es solo el principio. Usted debe ejercitarse en esto todos los días. Y cuando usted vaya a leer la palabra de Dios, usted va a encontrar una caja inmensa, llena de tesoros, de joyas, lleno de oro y de plata y de diamantes y de piedras preciosas. Amén. Por eso el apóstol Pablo, cuando veía la sabiduría de Dios y el conocimiento, decía, oh, qué grandes son las riquezas y los tesoros de la sabiduría y de la sabiduría de Dios. Amén. Así que bueno, gracias por su atención. Y la semana que viene nos veremos en otra enseñanza. Amén. Muchas bendiciones para todos. Oremos. Gracias, Dios, te damos por tu palabra en este día. Gracias por la revelación de tu Espíritu. Gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque tenemos acceso a todas estas cosas hoy día. Gracias, Señor, por los medios de comunicación. Gracias por las redes sociales. Gracias por la tecnología también, porque tú has hecho que el hombre avance en todas estas cosas para que nosotros, los hijos de Dios, podamos usarlas para bendición. Porque sabemos que hay unos hombres malos e impíos que también usan estas cosas, pero para mal. Pero si los hijos de Dios los caracteriza algo, es que siempre dan fruto. Y entonces no usan la libertad como excusa para lo malo, sino para el bien. Así que gracias, Señor, por tu bendición. Bendice esta palabra en cada corazón y da sabiduría e inteligencia para poder entenderla y aplicarla a nuestras vidas, con nuestros familiares, amigos, en sitios de trabajo, donde quiera que estemos. Por Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos, oh Padre Celestial. Amén.